Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a hablar del comando ucover y analizar su exactitud con el objetivo de comprender cómo acota una incertidumbre estructurada el comando ucover en una bola no estructurada. Supondremos que tenemos este modelo nominal, pero mi planta real puede tener una ganancia entre 6,5 y 6,9 generada al azar en ese intervalo con esa función radinter, una constante de tiempo entre 0,9 y 1,1 y además voy a poner este elemento de alta frecuencia multiplicado por un número de desviación típica 1, distribución normal, y también voy a poner un retardo entre 0 y 0,2 segundos no incluido en el modelo nominal. Todas estas plantas reales pues tienen esta serie de diferentes diagramas de Bode de magnitud y este conjunto de respuestas ante escalón, y el objetivo es acotar toda esa incertidumbre para utilizar esa acotación de la incertidumbre para obtención de márgenes de estabilidad o diseño de reguladores robustos. Las frecuencias en las que nos vamos a interesar va a ser desde 10 elevado a menos 2 hasta 10 elevado a 2,5. Desde la izquierda hasta aquí, 2,5, para intentar acotar el error de modelado. El comando stack transforma este conjunto de plantas reales en un objeto de la Robust Control Toolbox, de modo que el comando frd evalúa todas las plantas reales a todas estas frecuencias, 100 puntos de frecuencia, por 50 plantas, 5000 puntos del plano complejo. El ucover ajusta el error de modelado como una bola de radio variable con la frecuencia y quiero que esa variación con la frecuencia sea un modelo de orden 2. Le doy las 5000 puntos en la frecuencia, el modelo nominal, orden de ajuste 2, le digo que sea incertidumbre aditiva y entonces me genera un modelo incierto de la Robust Control Toolbox PR y en info w1 tengo la acotación de la incertidumbre. Con este código de aquí dibujo la cota de la incertidumbre y todos los errores de modelado veo que están efectivamente por debajo de esa cota. Si comparo G con esta cota del error de modelado, por ejemplo, veo que a partir de esta frecuencia el error de modelado ya supera el 100%. Por lo tanto, va a ser imposible conseguir controladores con un ancho de banda que sobrepase los 4 radiones por segundo. Aparte de temas de posibles saturaciones, por robustez, seguro que estamos limitados en rapidez. Este código de aquí dibuja distintas cosas. El comando circle2 simplemente es un código aquí que dibuja un círculo y entonces voy a escoger un punto de la respuesta en frecuencia y la omega asociada a ese punto pues es WPT. Entonces, si yo evalúo GDS en J por esa omega, tendré el centro, mi modelo nominal. Y haré un circulito verde con el modelo nominal. El comando ucover me da dos tipos de recubrimiento. Uno, el filtro W1 de orden 2 y otro, el radio a cada frecuencia W1 óptimo que yo obtendría mirando la nube de puntos de precisamente las 50 plantas a esta frecuencia. De lo que me da MPF, que es esta respuesta en frecuencia a todas las plantas y eso, pues como el retardo lo saca aparte, con esto tengo lo que sería la parte de respuesta en frecuencia sin retardo y lo multiplicaría por e elevado a menos retardo por s, por j omega, y por lo tanto esto sería el punto de la respuesta en frecuencia de cada una de las 50 plantas. Entonces hago 50 crucecitas rojas y esta es la figura que obtiene el ucover. Entonces a 0,7 radiones por segundo, por ejemplo, el modelo nominal es el círculo verde, las 50 crucecitas de mis plantas son las cruces rojas y entonces el filtro óptimo a esa frecuencia tendría este tamaño, este círculo, y por culpa de que la curva con el filtro óptimo a todas las frecuencias, que sería pues justo el máximo de todos estos errores de modelado, pues por culpa de que eso es una curva rara, que para ajustarlo bien necesitaría un filtro de orden muy elevado, bueno, pues si lo ajusto con un filtro de orden 2, pues MATLAB intenta ajustarlo por encima y lo mejor que obtiene es esta raya negra y entonces esa raya negra correspondería con el radio exterior. Por ejemplo, si miramos en 0,73 radiones por segundo, estaríamos por aquí y vemos que el peor error de modelado está un poco por debajo del radio del filtro que me ha puesto. Bueno, pues esta diferencia en decibelios corresponde a esta diferencia de radios. A frecuencias bajas la diferencia es muy grande. Si miro el primer punto del mallado de frecuencias, pues veo que los puntos se posicionan ahí de las plantas, la incertidumbre no estructurada circular tendría ese radio y la cobertura, por no tener un orden muy grande, conservativa, tendría ese otro radio. Si ahora miro alta frecuencia, pues volvemos a tener cosas similares, el radio máximo óptimo, el radio aproximado por el filtro de orden 2 y la disposición de los puntos. Vamos a analizar las diversas razones de conservadurismo que vemos aquí. Lo primero que vemos es que mi modelo nominal no está en el centro de las nubes de puntos. ¿Cuál es el problema?
Pues que el centro de las nubes de puntos daría lugar a una función de la frecuencia muy rara que necesitaría un modelo nominal, ese central, de orden muy elevado. Por lo tanto, el primer conservadurismo es si el modelo nominal no está en el centro de la frecuencia, a 10 radianes por segundo, está muy descentrado, a frecuencias bajas está más centrado. La primera razón del conservadurismo es, por tanto, el descentramiento, ¿no?, del modelo nominal a ciertas frecuencias. La segunda razón del conservadurismo es que la incertidumbre estructurada no cubre de modo uniforme todo este círculo. Está todo como muy alineado, muy horizontal, y por tanto cambiar esta nube de puntos que cabría en una elipse mucho más pequeña por un redondel, pues claro, significa que mi control robusto pensará que la planta puede estar por aquí o por aquí cuando ninguna de mis plantas reales está ahí. Esa es la segunda razón del conservadurismo. Y la tercera razón del conservadurismo, que ya hemos visto antes, es que luego para ajustar este radio en función de la frecuencia, que es una función muy complicada de la frecuencia, entonces al hacerlo por un filtro de grado 2 cometemos a ciertas frecuencias un tercer error de aproximación. Y por lo tanto al final lo que nos da la cobertura es este círculo azul externo y por tanto la diferencia entre la nube de puntos y la cobertura de incertidumbre aditiva no estructurada por el círculo azul es el conservadurismo que estamos haciendo para, por contra, poder utilizar, por ejemplo, teorema de pequeña ganancia, sensibilidad mixta, etcétera, de una forma sencilla. Esta sería la respuesta ante escalón de mis plantas reales, por ejemplo, y esta sería la respuesta ante escalón del objeto de la Robust Control Toolbox con la incertidumbre resultante del U-Cover. A primera vista se parecen, pero sí que vemos, por ejemplo, pues que este valor en régimen permanente es más ancho que este, determinado un poco pues precisamente por esta diferencia de incertidumbre a frecuencia muy baja. Bien, pues esto es todo. Vamos a concluir. Hemos utilizado U-Cover para cubrir una familia de sistemas con una bola esférica de incertidumbre cuyo radio depende de la frecuencia, y lo que ocurre es que hemos visto tres razones de conservadurismo. 1. Que el radio es una función muy complicada de la frecuencia y el orden del filtro pequeño para describir la incertidumbre no lo ajusta de forma perfecta. 2. Que los puntos no cumplen la circunferencia completa porque no es una incertidumbre no estructurada, sino que es estructurada, paramétrica. Y 3. Porque el modelo nominal no está centrado en el centro de la nube de puntos en algunas frecuencias. Entonces, todas esas razones introducen conservadurismo, un conjunto de plantas inciertas mucho más grandes que la incertidumbre que nosotros habíamos simulado, pero a cambio facilitan computacionalmente el diseño de controladores o el cálculo de márgenes de estabilidad. También es verdad que a veces podemos pecar de demasiado optimista y pensar que mi incertidumbre es lineal invariante en el tiempo. Quizás a lo mejor hay alguna no linealidad que requeriría subir la incertidumbre con alguna constante a todas las frecuencias. A lo mejor hemos tirado el dado pocas veces y si yo tirara el dado más veces me saldrían puntos fuera de este círculo. De modo que por una parte somos conservadores, pero por otra parte somos arriesgados ante no linealidad o ante tiradas de dados pequeños. Bien, pues esto es todo. Estas son las ideas cuya comprensión era el objetivo de este vídeo y con esto finalizamos. Muchas gracias por vuestra atención.